Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Seguimos con nuestro estudio de Romanos, todas las semanas que traemos el estudio de Romanos, capítulo 1, el abandono de Dios. Y bueno, vamos a orar en primer lugar para que Dios nos dé la sabiduría. Gracias, Padre, por este tiempo donde podemos abrir tu palabra, donde podemos predicarla, donde podemos, Señor Dios, analizarnos y ver nuestra vida como está delante de ti a través de tu palabra, Señor. Gracias, por favor, Padre, que tú me des la sabiduría a través de tu Espíritu Santo a que predique la sana doctrina, no pensamientos de hombre, ni lo que dicta mi corazón, sino lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos hablando del abandono de Dios a este mundo, donde vimos las semanas anteriores que la mujer y el hombre han dejado a Dios de lado, ¿verdad? A Dios de lado. Bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, dignos de ir al infierno, ¿verdad? No solo los que hacen, sino que también se complacen con la que la practican. Entonces vemos, muchas veces criticamos, ¿verdad? Y cuando yo estaba en el mundo criticaba a Dios, ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué esto, Dios, esto? ¿Por qué aquello? Y estamos continuamente, ¿verdad?, señalando a Dios, Señor, ¿por qué permite tal cosa? ¿Por qué permite tal otra? ¿Por qué permite Dios? ¿Por qué Dios abandonó este mundo? ¿Por qué este mundo lo abandonó primero a Él? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Donde un mundo, un hombre y una mujer donde han dejado sus afectos naturales, donde se han dedicado a la maldad, donde se han dedicado a como estamos leyendo, ¿verdad?, todos estos versículos, del versículo 29 al 32, diciendo lo que se ha dedicado a este mundo. Y bueno, y lo vemos. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, lo vemos también, ¿verdad? Maldad, vemos que reina la maldad, vemos que reina el temor, reina la envidia, la fornicación, todas esas cosas, ¿verdad?, que día a día lo vemos a diario. Pero bueno, gracias a Dios que hay un remanente de la iglesia de Dios que vive diferente a lo que vive este mundo. Entonces, tiene que marcar la diferencia, ¿verdad? O sea, tenemos que marcar la diferencia a los cristianos. Y el versículo 28, 1:28 dice, y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, el mundo no aprueba a tener en cuenta a Dios. Es más, no tiene en cuenta para Dios para nada. Solamente ahora un poco la gente se ha volcado un poco a Dios por el tema de la pandemia, ¿verdad? Que dónde está Dios, y buscan a Dios y se ponen a orar, y muchos buscan las religiones, muchos buscan hacer obras y piensan que haciendo obras van a complacer a Dios. Pero bueno, Dios, para hablar de Dios hay que conocerlo. Si tú, es como nosotros seres humanos somos de verdad, cuando vamos a hablar de alguien, hablamos y sí, porque me dijeron que era así, que era así, que era así. Pero ¿vos lo conocés? Sí, me contaron que no. ¿Lo conocés íntimamente? Bueno, pero hay un remanente que lo conoce, que es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia, aquellos que Cristo vino a morir, ¿verdad?, y salvar del pecado, apartarlos, ¿para qué? Para que vivan conforme a este libro. No importa si tú eres un religioso, no importa lo que haces, no importa cómo vive, no importa los diezmos o la ofrenda que da, no importa las buenas obras que hagas. Si no tienes a Cristo en el corazón, no eres de Dios, no eres parte de la iglesia de Dios. Entonces, es lindo hablar de alguien cuando lo conocemos. Bueno, y aquellos que lo conocen son los que tienen que dar a conocer al Dios que tienen, ¿verdad? Es algo inconcebible cuando escuchamos a llamados cristianos que no quieren hablar de Dios. ¿Por qué vos no hablas de Dios? Y no, porque no me animo, porque esto, porque estoy viejo, o porque soy joven, o porque... ¿Y por qué? Siempre el por qué, ¿verdad? Pero Dios, si eres hijo de Dios y si estás enamorado de Dios, vas a hablar de Dios. No puede ser una persona que diga que es cristiana y no quiere hablar de Dios, no quiere hablar de su Padre. Es algo, ¿verdad?, que inconcebible. Pero bueno, lamentablemente hay,
esa gente así, ¿verdad? Que dice ser cristiana y no es. Y aquí vamos a ver una parte de lo que dice la Biblia. Ojo, yo no vengo a juzgar a nadie, simplemente vengo a compartir lo que dice la palabra de Dios. Simplemente eso. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Y vamos a comentar versículo por versículo. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor. Bueno, está hablando, ¿verdad?, a judíos. Hay que vivir el tiempo, ¿verdad?, donde se escribió la carta. Cuando alguien predica la palabra de Dios, tiene que mirar la historia de la palabra de Dios. No podemos agarrar un versículo de acá y hacer aquello acá y acá para hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Porque así la palabra de Dios no es. Hay que conocer la historia. La palabra de Dios tiene historia, tiene teología, tiene poesía, bueno, tiene muchas cosas, ¿verdad? Tiene gramática, tiene arqueología, tiene geografía. Entonces, para entender la palabra de Dios tenés que estudiarla. ¿Ah? Y esa es la idea, estudiar la palabra de Dios. Bueno, y aquí estaban los estudiosos, la gente judía, lo que se pensaban que eran mejores, ¿verdad? Porque eran del pueblo judío. Ellos tenían la ley, conocían la ley. Bien, hoy en día esto lo podemos aplicar a la iglesia, ¿verdad? Aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que enseñamos la palabra de Dios y aquellos que estudiamos ¿para qué? Para compartir a otros, ¿verdad? Es muy importante, miren lo que dice. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Bueno, yo soy guía, soy un líder, soy un anciano, una anciana, estoy para enseñar a otros. Tú pues enseñas a otro. Ahora, tú pues que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Bueno, y aquí es muy sencilla la palabra de Dios, porque a veces no la torcemos y la queremos acomodar, ¿verdad?, a nuestro antojo. Y la palabra de Dios es bien clara. Tú que conoces la palabra de Dios, ¿la aplicas en tu vida? Tú que dices que hay que, acá como dice, tú que le enseñas, puede ser un maestro o una maestra, un predicador, tú que enseñas a los niños, no hurtes, ¿y tú robas? Tú que enseñas a los niños, no pelees, y tú sales a la calle a hacer mandado y peleas con la gente. Digo, no importa lo que tú digas, sino lo que importa es lo que tú haces. Tú que enseñas, hay que obedecer a las autoridades. ¿Las enseñas? ¿La vives? ¿Te sometes a las autoridades? Hace lo que Romanos 13, todo un capítulo 13, habla de la autoridad y que las autoridades están puestas por Dios. Bueno, te quiero decir que si no lo haces, la Biblia es bien clara. Que sabe hacer, el que conoce la palabra de Dios y no la hace, es pecado. La ley te está condenando. La Biblia, este libro, no yo, la Biblia. Entonces, examinémonos, ¿verdad?, mutuamente. Tú que dices que no has de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Bueno, tú que enseñas a los niños, ¿cómo es mi comportamiento en la calle? Tú que le dices a los niños, no, que eres una niña, tenés que vestirte como una niña. Tú que eres un niño, tenés que vestirte como un niño. Ahora, tú que eres maestra, tú que eres maestro, ¿haces lo que dices? Tú estás enseñando con tu testimonio y con tu manera de ser a esos alumnos que tienes una conducta intachable, tu testimonio. Mire, lo importante hoy en día no importa lo que sepas de la Biblia, lo importante es lo que apliques de la Biblia. ¿Tá? Porque puedes saber mucho de Biblia, puedes haber nacido en un templo, puedes hacer mil cosas dentro de un templo, puedes tener todo el ministerio, pero si tu vida no está de acuerdo y conforme al corazón de Dios, lo siento mucho, no eres de Dios. Tú que te jactas de la ley, o sea, tú que dices, bueno, yo conozco la ley, ¿ah? Yo la sé toda, vos a mí me vas a enseñar. Bueno, con infracción de la ley deshonras a Dios, o sea, no obedeces la ley, estás desobedeciendo a Dios. Esto lo le estaba diciendo Pablo a los judíos que estaban en una iglesia, acuérdense que era una iglesia romana, que habían gentiles, una iglesia perseguida por los romanos mismos, y a la vez estaban también los judíos dentro de la iglesia. Entonces era toda una mezcla de una confusión, ¿verdad? Que yo sé porque yo soy el que más sé, yo sé porque yo soy doctor de doctores de la ley, yo sé porque yo estoy al lado de ese Jesús. Bueno, todo el mundo sabía, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que poner orden. ¿Cómo poner orden con la palabra de Dios?
Bueno, tú que enseñas, tú haces. Y versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, qué vergüenza, ¿verdad?, cuando el nombre de Cristo es blasfemado por los mismos llamados cristianos, aquellos que roban y se hacen llamar cristianos, aquellos que desobedecen a la ley, desobedecen a las autoridades, desobedecen a este libro, que mienten, que, bueno, que cometen sacrilegio, tienen ídolos, porque a veces una persona puede ir a la iglesia, pero con sus hechos están demostrando que tienen ídolos. Puede ser un hombre, puede ser, no sé, el trabajo, dejar de trabajar, dejar de servir a Dios por trabajar, por el amor al dinero. Tener dinero no es pecado, es el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, ¿verdad? Y bueno, y a veces vemos llamados cristianos que el mundo mismo se ríe y escucha, ¿y vos sos cristiano? ¿Y vos sos tal cosa? ¿Y vos tu trabajo no llegás en hora? ¿Vos en tu trabajo te echaron porque robaste? ¿Vos en tu trabajo te echaron porque sos un mal funcionario? ¿Verdad? Y se ríen, pero no se ríen de tuyo, se ríen de Dios. Ese es tu Dios, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. ¿Cómo damos el ejemplo? Obedeciendo este libro, viviendo este libro. Y esa es la idea, que juntos podamos día a día, ¿verdad?, examinarnos. Yo lo hago a diario, todos los días me examino en la palabra de Dios y veo. Y vamos a ver más adelante cómo somos delante de Dios nosotros. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto lo está hablando Pablo a la iglesia de Roma, está hablando a cristianos. El apóstol Pablo, él se daba cuenta que veía la ley de Dios y era un carnal, ¿verdad? Y yo me doy cuenta todos los días, cuando es que leo la palabra de Dios, y cuando uno lee la palabra de Dios para examinarse uno mismo, no para criticar a otros, sino examinarme yo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso lo decía Pablo, bueno, y lo digo yo también, ¿verdad? Si yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo sé, voy a ser macana, porque la Biblia dice que mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Lo más perverso y lo más malo es el corazón del hombre, o sea, la mente del hombre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos siempre pensando el mal, siempre haciendo el mal, pensando a quién podemos agredir, a quién podemos ofender, qué podemos hacer para que el otro se sienta mal. Bueno, así es un carnal, ¿verdad? Así somos los seres humanos, somos así. Por eso cuando una persona dice, deja a tu marido, si tu corazón dice que tenés que dejarlo, que no lo querés más, déjalo, conseguite otro, ¿ah? Tu marido es, conseguiste otro hombre que tu corazón diga. Bueno, lamentablemente así se guía el mundo, y el mundo va como va, ¿verdad? Y tiene el abandono de Dios. A pesar que todos los días Dios tiene la misericordia de darle vida a este mundo para que se arrepiente y crea en el Evangelio, pero también tienen la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Que ellos mueren y van al infierno. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta este libro. Y tú, si no tomas en cuenta este libro, sos un mundano con una chapa religiosa, con una chapa religiosa. Si no, versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, este libro es bueno. Este libro es bueno, la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tenemos que ser sinceros delante de Dios, y obviamente para ser un cristiano hay que ser sincero. ¿Qué es lo que mejor yo hago? Es pecar, ¿verdad? ¿Qué es lo que mi mente sabe hacer mejor? Pecar. Entonces, tengo que dejar de lado lo que yo pienso y lo que yo quiero y lo que mis sentimientos quieren, sino hacer lo que dice este bendito libro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todo ser humano, todos, como dice la Biblia, no hay justo ni en uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, todos se desviaron, todos, incluyendo yo me desvié. Gracias a Cristo que vino a morir por mí, ¿verdad?, en esa cruz, resucitar de los muertos, y está ahora a la diestra de Dios, vino a buscar y a salvar a los que se había perdido, en el cual estaba yo en primer lugar. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Porque, según el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente,
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, vemos que Pablo era una persona, esto era un cristiano. Era un cristiano que decía, bueno, mire, lo que yo hago, lo que quiero hacer es pecar, porque mi carne quiere pecar. Yo quiero pecar, pero me tengo que sujetar a este libro porque soy un cristiano. ¿Ah? Mi cuerpo, mi carne quiere hacer lo que mi carne quiere, pero la mente, que la mente es, cuando un cristiano acepta a Cristo, tiene la mente de Cristo, va a hacer lo que este libro dice. Pero si fuera ahí, ¿verdad? Que terminara y dijera, miserable de mí, seríamos unos miserables. Pero, versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más la carne a la ley del pecado. Vemos que es bien clarito el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A qué servimos con nuestra carne? Al pecado. Nuestra mente nos impulsa a servir a este libro. Entonces, ¿quién va a ganar? Hay que alimentes más. Si tú das más alimento a las cosas de este mundo, buscando las cosas de este mundo, lo que va a estar ganando en tu vida es la carne, los deseos de la carne. ¿Qué va a haber en tu vida? Va a haber celos, va a haber pleito, va a haber ira, enojo, maldicencia, van a chisme, van a haber disensiones, herejías, va a haber pecado, y el pecado divide. Cuando se divide un matrimonio, se divide un padre y un hijo, cuando se divide una iglesia, porque hay en el medio el pecado. ¿Ah? Y el pecado, cuando uno comete pecado, porque yo soy consciente como Pablo, miserable de mí, que lo mejor que hago es pecar, cuando uno comete un pecado, ¿qué hay que hacer? Si es cristiano, arrepentirse, confesar el pecado, apartarse y seguir el camino de Dios, ¿verdad? No ser necios, no cerrarse y decir, yo tengo la razón la tiene la Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? A veces hay gente dentro de la iglesia que piensa que, bueno, lo vemos, cuando hay, a veces es irónico, ¿no? Y uno se ríe, pero cuando hay una fiesta en la iglesia, ¿verdad? O hay una fiesta, todo el mundo va. Pero bueno, cuando hay un estudio bíblico, cuando hay para conocer la justicia de Dios, para conocer el reino de Dios, para conocer a Dios, nadie va. Nadie quiere escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Pero si hay fiesta, sí, yo voy. Dejamos todo, dejamos trabajo, siempre nos hacemos lugar. Pero para escuchar las cosas de Dios, no hay tiempo para Dios. Dice, versículo 18, porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bueno, cuando tú estás obedeciendo la justicia de Dios, cuando tú estás, tu vida tienes paz, o sea, te llevas bien con todo, tienes gozo, ¿verdad? Y dice que vas a estar agradando a Dios y va a ser aprobado por los hombres. Es bien sencilla la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando estamos más cerca de Dios, estamos agradando a Dios y los hombres tenemos paz con los hombres alrededor nuestro. Ahora, cuando no tenemos paz con Dios, cuando estamos en pecado, ¿qué hay? Problemas. Y después dice, quedamos en el versículo 16. No sea pues vituperado por vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Tu vida edifica? ¿Tú dentro de la iglesia, dentro de tu casa, donde estás en tu trabajo, edificas? ¿Eres bendición? ¿Eres para paz o eres para problemas? Entonces, es algo para analizarnos, ¿verdad? Nosotros como cristianos vivimos para bendecir a otros, para edificar a otros, para ayudar a otros. No puede ser una persona que diga ser cristiano y no quiera servir a Dios. A ver, la otra vez lo escuchaba un conocido predicador, Paul Washer, y decía, bueno, yo agarro un chancho, lo baño, le pongo perfume, ¿verdad? Y lo pongo ahí,
y de repente suelto el chancho, va, pum, se tiran otra vez en el barro. Y me enojo, ¿verdad? Me enojo con el chancho, pero chancho, ¿por qué hiciste eso? Y va a venir mi hijo, me dice, pero papá, es un chancho. Sí, pero yo lo bañé. Sí, lo bañaste, pero él, su naturaleza es ir y revolcarse en el lodo. Ahora, ¿por qué es un chancho? Bien, ahora, ¿es tan difícil decir una persona por sus frutos los conoceréis, no son cristianos? Es tan difícil. No pongamos una chapa de cristiano a una persona que no es cristiana, por los frutos, porque la misma Biblia lo condena. No podemos estar diciendo aquel es cristiano, aquel tiene que servir, aquel tiene que ser un anciano, si sus frutos nos están diciendo que son cristianos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Hoy MacArthur, escuchaba un mensaje de MacArthur, decía lo mismo. Cuesta tanto entender y decirle, tiene que haber alguien, ¿verdad? Una persona anciana, un anciano de la palabra de Dios, que sepa la palabra de Dios, y que te enfrente y te diga, lo siento mucho, te amo, te quiero, sos la luz de mi vida, sos los ojos míos, pero no sos salvo. Lo mismo uno que es padre, ¿verdad? Yo que tengo hijos, yo a mis hijos, todos los días tenemos el devocional, y yo les explico lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque sé que no son salvos. Entonces tengo que predicarle el evangelio a mis hijos. Yo no puedo decirle, no, ustedes son salvos porque están conmigo y si ustedes están y hacen lo que yo digo van a ser salvos. No, porque cuando estemos delante de Dios, primeramente soy yo el responsable de ello, ¿verdad? Y segundo, que la salvación es individual, no es por papá y mamá, ni por haya estado en tu templo. Nicodemo era maestro de maestros dentro del templo. Tenía todos los diplomas de su pared ahí, de maestro y de instructor y lo que tú quieras. Se enfrenta al Señor Jesucristo y le dice al Señor, tienes que nacer de nuevo. Bueno, esa es la evidencia de un cristiano. ¿Tú cuándo naciste de nuevo? Si eras una persona que mentías y bueno, robabas, bueno, la Biblia dice, bueno, si tú mentías, ahora peleas por la verdad. Si tú robabas, ahora trabajas para ayudar a otros, pero trabajas para ayudar a otros. No trabajo para hacer dinero y que me vean los lujos que tengo, ni el auto, ni la casa, ni la ropa, no. Yo trabajo para ayudar a otros, ¿verdad? Y esa es la idea, imitar a Cristo. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, vino a trabajar para ayudar a otros. Dios sanó, dio vista a los ciegos, dio de comer, siempre ayudando a otros. Y eso es la vida de un cristiano, ayudar a otros. No, porque está muy, ahora con el Evangelio de la prosperidad y todas esas cosas, piensan que bueno, yo tengo es porque Dios me bendice más a mí que a vos. Y yo estoy más cerca de Dios, por eso tengo más cosas. No. Nuestro reino está en el cielo, no está acá. O sea, nuestro tesoro tiene que estar en el cielo, acumular allá. Acá lo que hacemos es vivir para la gloria de Dios, ayudando a otros y obedeciendo a Él. Para eso estamos en este mundo. No estamos para hacer plata, no estamos para hacer riqueza, sino para qué? Para ayudar a otros. Para ayudar. ¿No tienes plata para ayudar a otros? Bueno, pero puedes dar una palabra de aliento. Tú que conoces la palabra de Dios, tienes la responsabilidad delante de Dios de darla a conocer. Segunda de Corintios 13, versículos 5 al 10. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, aprobaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, a menos que estéis reprobados. Bueno, la Biblia dice examínate. Examínate tú, examínate yo, ¿verdad? Y esa es la idea. Cuando dice, hay un dicho que cuando uno señala, ¿verdad?, con el dedo, así apunta con un dedo, hay 3 señalándome a mí. Quiere decir que 3 veces me tengo que mirar yo antes de señalar al otro, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, mejor sácate tu viga, ¿verdad? Y tu pecado, confiesa tu pecado. Y después da el ejemplo con tu vida. Da el ejemplo con tu vida. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Bueno, Pablo quería que ellos crecieran. Pablo quería que la iglesia creciera. Y esa fue la idea de Pablo. Si muchas veces dice, sí, pero nada más la vida cristiana. Sí, porque si Dios estaba
y Pablo y Dios estaban juntos, ¿verdad? Y Pablo murió en una cárcel, le cortaron la cabeza, la suma pobreza, quiere decir que Dios, entonces Pablo tenía otro Dios, pero Pablo su vida la dedicó al servicio de Dios para que otros conozcan la palabra de Dios. Estamos en un mundo egoísta, en un mundo que vive para sí, en un mundo que atesora tesoros en esta tierra, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos diferentes. Entonces no estamos para hacer esas cosas que hace el mundo. Pero es lamentable que el mundo se ha metido entre la iglesia y lo que es pecado, le decimos, ¡ay, qué bien, qué bien! Vos hacés lo que te parezca, hacés lo que vos quieras. Y aplaudimos, ¿verdad? Muy bien, qué bien, qué bien. Y este libro lo dejamos de lado como el mundo. Entonces no esperemos que Dios bendiga. Lo que estamos haciendo es que Dios nos discipline, ¿verdad? Dios nos va a disciplinar. Porque nada podemos, estoy en 2 Corintios 13, versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Bueno, Pablo oraba por la perfección de la iglesia, tenía la carga por la iglesia. ¿Tú tienes esa carga por la iglesia? ¿Tienes esa carga por los hermanos? ¿Tienes esa carga por los que te rodean? Vos estás en la iglesia porque te conviene, porque es algo que estás sacando tajada, te ayudan, o estás en la iglesia porque te sientes bien, porque mi conciencia se aplaca ahí el domingo a hacer algo en la iglesia. Hermanos, eso nos salva. Entonces debemos analizarnos, ¿verdad? Analízate, examínate, examinémonos delante de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 al 26. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Que usa bien lo que Él quiere, que usa bien sus pensamientos, que usa bien los años de religioso que ha estado. No, que usa bien la palabra de verdad. Si tú usas bien la palabra de verdad, Dios te está aplaudiendo de los cielos. Yo no te voy a aplaudir, yo te voy a seguir. ¿Por qué? Porque es un líder que está usando bien la palabra de Dios. Entonces yo necesito, ¿verdad? Como cristiano joven, necesito ver a mis ancianos que usen bien la palabra de Dios. Más evita. ¿Qué tenemos que evitar? Timoteo estaba a cargo de una iglesia y tenía que ser el ejemplo. Y era un joven. Porque a veces decían, pero sos joven, vos no sabés mucho. Timoteo estaba a cargo de una iglesia, pero estaba siendo instruido por el gran apóstol Pablo. ¿Ah? Tenía un líder que le enseñaba. Entonces los líderes, los ancianos de la iglesia, están para eso, para enseñar. ¿A quién? A los más jóvenes. Bueno, Timoteo estaba a cargo de la iglesia esta, y bueno, y Pablo dice, evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos edificando? ¿O estamos conduciendo más y más a la impiedad? Más a desobedecer la palabra de Dios. Que otros caigan en la misma ignorancia que yo caigo. Entonces, debemos analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Versículo 17, y su palabra calcomerá como gangrena a los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Bueno, esta gente lo que va a hacer es trastornar la fe, ¿verdad? Como hubo Himeneo y Fileto, hoy en día dentro de la iglesia está ahí Himeneo y Filetos. Entonces nosotros, aquellos que leemos la palabra de Dios, tenemos que analizar lo que dice este libro, ¿verdad? Y qué es lo que nos están enseñando. ¿Nos están enseñando para de bendición o para dividir? Entonces, pero el fundamento de Dios está firme, dice la palabra de Dios. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es iniquidad? Bueno, desobedecer la palabra de Dios. Desobedecer la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y la estás desobedeciendo, bueno, eso es iniquidad. Es maldad, maldad grande, ¿verdad? Entonces, un cristiano no está para hacer maldades. Un cristiano está para obedecer la Biblia. Y se va a juntar con gente que obedece la Biblia. Pero en casa grande, versículo 20, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Bueno, cada uno de nosotros, dentro de los templos, ¿verdad? Somos instrumentos. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué estás tú? ¿Para ser vil
o estás para darle gloria a Dios? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda cosa buena. Entonces quiere decir que dentro de un templo hay gente que es para honra de Dios y hay gente para deshonra de Dios. Entonces tú, si te das cuenta que estás para deshonra de Dios, estás dividiendo, estás pecando, tienes un mal testimonio, bueno, arrepiéntete y sé un instrumento de bendición. Sé un instrumento de bendición. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sigue qué? ¿Qué tenemos que seguir? No, seguimos al hombre este que sabe más. Seguimos al religioso fulano de tal. ¿Seguimos la religión? No. Acá dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. Este libro. La fe, nuestra confianza está en este libro. El amor a Dios. Por eso seguimos este libro. Amor a la palabra de Dios. Y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Es tan difícil esto? ¿Es tan difícil? ¿Por qué tú no haces tal cosa y la otra no? Porque yo sabes que busco la paz y busco estar con los que invocan al Señor, aquellos que tienen el mismo sentir que yo en defender la palabra de Dios. Si no defienden la palabra de Dios conmigo, no son verdaderos, son los utensilios deshonrosos, los que están trayendo deshonra donde uno se congrega, los que están en deshonra, los que están en divisiones. Y eso es lo que hay que tratar, que estos utensilios que están para la deshonra se conviertan y crean en Cristo. Pero desechan las cuestiones necias y sensatas, sabiendo que engendrarán que contiendan. Lo necio es, la persona necia es cuando uno le habla de la palabra de Dios y no quiere conocer nada de Dios. Usted piensa que él sabe todo y sabe que esto, que aquello, y uno a veces tiene que ir y hablarle, ¿verdad? Pero no quieren entender. Bueno, eso es una persona necia, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay personas necias, así como en el mundo hay personas necias que no quieren escuchar la Biblia. Lamentablemente, dentro de las iglesias hay gente necia que uno le habla, ¿verdad? Y no quieren. ¿Por qué? Porque están tan cegados por el pecado y tan cegados por hacer lo que su carne y su mente quiere hacer, que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, examínate. ¿Estás haciendo de utensilio honroso para Dios o deshonroso? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. No tengo que ser amable con los que me sirven y me siguen. Los que para mí me llevan la contra y me dicen las cosas, no tengo que ser amable. No tengo que decir ni buen día. No, acá dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No se guía por chumeríos. No se guía por lo que le cuentan. No se guía por lo que su corazón le dice, por sus sentimientos le dice, sino se guía por lo que dice la palabra de Dios. Y yo tengo un hermano que defiende la palabra de Dios y ama a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Unirme a Él. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, apto para enseñar. ¿Ves? ¿Tú te crees que eres, que sabes mucha Biblia, que hace tantos años? Bueno, enseña la palabra de Dios. Enseña no solamente con lo que tú sabes aquí, sino también con tu testimonio. Impacta más el testimonio de un cristiano que lo que sabes y lo que tú sabes de la Biblia. Si no lo aplicas, de nada sirve. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Con mansedumbre. Y es una característica de un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano va a imitar ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo no andaba en el mundo, como ya lo hemos dicho, yo soy el que mando, yo soy el dueño de todo, yo sé, yo te tengo que someter porque yo soy la autoridad. No, Jesucristo con mansedumbre, era el dueño de todo, el creador de todo, pero él con mansedumbre se humilló, siendo Dios se humilló a meterse en un cuerpo, porque me vio a mí, ¿verdad? Y tuvo que mandar a alguien para que me hablara a mí del Evangelio. Se humilló Dios viniendo a este mundo. Con mansedumbre vinieron y me hablaron de la palabra de Dios, pero con mansedumbre. ¿Por qué? Porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, ¿para qué uno corrige con mansedumbre? Para eso, para que vean el carácter de Cristo. Si tú eres cristiano y eres maduro, demuéstralo con tu carácter, el carácter de Cristo.
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. No podemos ir a prepo, no podemos a los gritos, no podemos venir con autoridad, ¿verdad? Porque si metemos autoridad ya sería un dictador, no sería un cristiano, dictadura, ¿verdad? Y lo vemos en el mundo, lamentablemente, ¿verdad? Que yo soy el jefe y acá van a hacer lo que yo digo. El cristiano no es así. El cristiano demuestra el carácter de Cristo: mansedumbre, paz, amor, templanza, bondad, fe, amor, ¿verdad? No se preocupa tanto por lo que él quiere, sino se preocupa por los demás. Eso es un seguidor de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 al 8. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, Dios te eligió a ti y me eligió a mí para confiarnos el Evangelio, ¿verdad? Conocemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según la Escritura, creyendo en el Evangelio, arrepintiéndote de tus pecados, ya eres salvo. Tienes salvación, tienes vida eterna. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios sabe lo que estás haciendo, si estás agradando a tu líder o estás agradándolo a él. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo hacía las cosas. Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica. Le está diciendo que yo hago las cosas no para que ustedes me vean. No hago las cosas para que el mundo me vea. Miren, yo soy el único mejor dotado que hago las cosas diferentes. No, nosotros hacemos las cosas para Dios, ¿verdad? El mundo hace las cosas para que el mundo lo aplaude. Nosotros hacemos las cosas para que Dios nos aplaude. Estamos en el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Bueno, ¿ejemplo de qué? Bueno, el versículo 6 lo dice, que eran imitadores de ellos, de los apóstoles, imitadores del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Cuando una persona es cristiana, cuando un hermano viene y te habla y te dice, hermano, le estás errando, sabes que la Biblia dice tal cosa, y ese hermano se enoja, no está haciendo de bendición, ¿verdad? No está haciendo de gloria a Dios. Tenemos que, cuando un hermano viene y me habla, tengo que analizar mi vida, si es cierto lo que me está diciendo a través de la palabra de Dios, y ser como estos hermanos, ¿verdad?, de Macedonia y de Acaya, sino que más bien en todo lugar vuestra fe de Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, no tenía necesidad de decirle nada a Pablo. ¿Por qué? Porque eran un ejemplo cómo se conducían, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo nos convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al verdadero. Bueno, ellos mismos con su testimonio estaban diciendo que se habían convertido. ¿Convertido a qué? ¿A seguir a la religión? ¿A una misión? ¿A un hombre? No, porque eso es lo que hace el mundo. Sigue a un hombre, sigue a un líder, sigue a una religión, sigue a tal iglesia, sigue a tal denominación. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo. Nos convertimos porque antes yo seguía una religión. Bueno, me convertí. ¿Qué es convertirme? No, ¿qué es la salvación? No, yo pasé adelante un día y levanté la mano. Bien. Sí, yo hice mi profesión de fe. Ah, mirá, cambiaste, naciste de nuevo, eres una nueva persona. No, mirá, tengo mi falla, pero viste que voy de a poquito. La Biblia no dice nada de a poquito. La Biblia dice que sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, tu vida está haciendo las cosas nuevas, o todavía sigues con la chapa de religión y tratando de agradar a Dios, sirviendo a los hombres, pero tu vida, tu testimonio es un desastre. Bueno, arrepiéntete, cree en el Evangelio y haz una nueva criatura. Todos fueron nuevos. Pablo era perseguidor de la iglesia y era un asesino. Después él murió por la iglesia, dio su vida por la iglesia. Bueno, eso es un cambio. Eso es un cambio. ¿Tá? De ser una cosa es lo contrario. Ahora, si tú dices ser cristiano y estás peleando
Obviamente que todos estamos peleando con algún pecado que tenemos, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero tus ideales, tus sentimientos, tu mente, ¿en qué está enfocado? ¿En la plata? ¿Enfocado en la religión, en el hombre? ¿O enfocado en Dios? Enfocado en este libro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? O sea, si estás haciendo lo malo, ¿qué gloria es? Si alguien viene y te dice, ¿estás pecando? Me están criticando porque yo estoy dando la gloria a Dios. No, te estamos hablando diciendo lo que la Biblia dice. ¿Tá? ¿Y es para qué? Para que te arrepientas y creas en Dios y si eres cristiano te arrepientas de tu pecado y continúes. Porque esto merece aprobación de Dios, ¿verdad? Versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bien, si estás haciendo lo bueno y estás siendo abofeteado o criticado, bueno, gloria a Dios porque estás siendo criticado, porque estás defendiendo este libro. Y a mi punto de vista, ¿verdad? Y bíblicamente, cuando alguien viene y te critica porque obedeces la palabra de Dios, le doy gloria a Dios. Me pone tan feliz, me pone tan gozoso, ¿verdad? Porque eso me está diciendo que yo soy un cristiano. ¿Por qué? Porque peleo y defiendo la Biblia. Por eso, ¿verdad? Y le doy la gloria a Dios. Dice, Señor, soy un verdadero. ¿Por qué? Porque me están criticando, porque defiendo tu palabra. Entonces, Romanos 1.28, que es nuestro texto que estamos hoy, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el mundo no lo tiene en cuenta, ¿verdad? Pero los cristianos tenemos en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, así está el mundo. Están haciendo cosas que no convienen delante de Dios. Pero el cristiano está haciendo cosas que convienen delante de Dios. Y esa es la idea, ¿verdad? Es la idea de demostrar que es un cristiano haciéndolo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hace para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 14 al 16. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, el mundo no quiere entender la palabra de Dios, no la quiere aplicar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo acusa. Bueno, muchas veces personas así mundanas están dentro de la iglesia, ¿verdad? Y están escuchando la Biblia, pero escuchan lo que le conviene y hacen lo que le conviene. ¿Para qué? Para que su conciencia se aplaque, ¿verdad? Para que vean que yo hoy fui a la iglesia, hoy hice algo para el Señor y bueno, estoy perdonado y ya puedo hacer lo que vivo como Satanás durante la semana y el domingo soy de la iglesia. En cambio, el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas por él, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo los cristianos. ¿Por qué? Porque obedecemos este libro, amamos este libro y juzgamos todas las cosas a la luz de este libro, no lo que me parece a mí. El mundo juzga las cosas según lo que a ellos les parece. Nosotros juzgamos las cosas según lo que dice este bendito libro, la palabra de Dios. Entonces, el mundo se ha de discernir espiritualmente porque no conoce a Dios. Nosotros conocemos a Dios y miramos la palabra de Dios y cada cosa que vamos a hacer lo consultamos con la Biblia y con Dios en oración. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No andan en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que mi corazón dice. No anden más, dice Pablo. Es un mandamiento, no anden más así. Y si estás andando así, estás pecando. Teniendo entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su mente está dura, está como estas piedras, duros. No entra la palabra de Dios ahí. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, o sea, pecados sexuales, que cometen con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿quiénes?
nosotros, la iglesia, los cristianos, más vosotros, no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, miramos un mundo que no quiere conocer nada de Dios, que nada de Dios, está apartado de Dios. Pero tenemos que ver una iglesia cristiana que no viven conforme igual que al mundo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, mirémoslo a Él, miremos a Jesús. Jesús es nuestro líder, no son los hombres, no son las misiones. A ver, tenemos que entender esto. Los hombres, si ustedes me miran a mí, y yo voy a fallar, claro que voy a fallar, soy un hombre. Tengo fallas, tengo pecados, peleo con el pecado. Soy un hombre. Pero miremos a Cristo, ¿verdad? Miremos a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, otra vez, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En santidad de la verdad. Cuanto más cerca defendamos más este libro nos da más santidad. Muchas veces, ay Señor, dame más santidad, porque dame más fe, dame más confianza, quiero que tú me hables. Acá está la Biblia, yo te hablo aquí. Obedece y hay santidad, obedece y hay fe. Es simplemente eso. Bien, seguimos. Versículo 30. Bueno, miren lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena y necesaria edificación, al fin de gracia a los oyentes. Así es nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. La gracia, o sea, el que nos escucha y dice, qué sabiduría. Mirá, qué bien. ¿Cómo aprendo al lado de este hombre, al lado de esta mujer? Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado por el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de todas estas cosas, si eres cristiano, sed benignos unos con otros, buscar el bien del otro, ¿no? Ya no vivo yo, ahora lo que vivo lo vivo para la gloria de Cristo y para servir a los demás. Vamos para servir a los demás. Misericordioso. ¿Tienes misericordia? ¿Ves a los hermanos? ¿Te acuerdas de los hermanos? No pararse y, los quiero, los amo tanto. Eso no es bíblico, si no lo demostrás. ¿Cómo lo demostrás? Hola, acá estoy, necesitas algo. Hola, sé que estás mal, acá vengo a traerte esto. Hola, estoy orando por ti porque sé que estás pasando esta necesidad. Que sea un hola, un buen día, ¿verdad? Demuestra que eres cristiano, pero con actitudes, no con palabras. La gente, el mundo está cansado de palabras. Dentro de la iglesia hay también lleno de palabreros. Necesitamos gente que actúe y demuestra lo que sabe. Que este sea, amargura, ira, enojo, maledicencia y toda malicia. Antes ser benigno unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros. Ahora, el otro día yo conversaba con mi esposo y le decía, ahora, cuando una persona la Biblia es bien clarita, ¿verdad? Cuando el Padre nuestro dice, el Señor Jesús dice, y perdonar vuestra ofensa, Padre, perdona nuestra ofensa así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, ¿perdonamos a los que nos ofenden? Porque si tú quieres que el Padre te perdone y tú no perdonas a los demás, yo no te voy a perdonar. Primeramente, como dice la Biblia, ve, arregla primero, antes de servirle a Dios, antes de ofrendar, antes de hacer algo para Dios, ve, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después sirve a Dios. Y eso va a ser para la gloria de Dios. Pero si estás en pecado, eso no es de bendición, ¿verdad? Lo que estás haciendo es para que los hombres vean, no para que Dios sea glorificado. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios te perdonó a ti. Dios me perdona a mí todos los días mis pecados. No puedo perdonar yo a nadie. Entonces es algo para analizarnos, ¿verdad? Y demostrar, no como el mundo que no demuestra nada. Lo que demuestran, muchas veces son más sinceros el mundo porque ellos demuestran lo que son. Que hay gente que va a la iglesia y demuestra una cosa y después son otra, ¿verdad? Entonces, el cristiano no es así. El cristiano bíblico, no religioso, no es así. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto que hizo el Señor con nosotros? ¿Cuál es? Pondré mi ley en sus corazones y en su mente la escribiré.
Si tú tienes la ley de Dios, tienes este libro aquí dentro, lo estudias y lo vives, ¿qué vas a hacer? Lo que Dios le agrada. Lo que Dios le agrada. Tú has hecho un pacto, si tú dices ser cristiano, tú has hecho un pacto con Dios. Tú has hecho un pacto con Dios para demostrar al mundo cómo es Jesús. No con lo que dice, sino con tus actitudes. Y si tú tienes años en la iglesia, mejor, porque vas a tener mucha sabiduría para enseñarnos a nosotros. Nosotros necesitamos, tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque reconozco que yo no estoy completo en la palabra de Dios. Necesito más. Necesito más porque reconozco que soy un pecador, que soy un miserable pecador, que Dios tuvo misericordia de mí para que yo le conozca a Él. Y lo poco que conozco lo comparto, pero yo también necesito alimento. ¿Y de quién voy a aprender? De las personas más sabias, de las personas que conocen la Biblia, que viven la Biblia. Tú no me puedes decir, yo soy tantos años y no estás. Yo estoy tantos años en la palabra de Dios y estás desobedeciendo la palabra de Dios. No, yo no puedo seguir una persona así, ¿verdad? Romanos 1:28, bueno, ese fue nuestro texto de hoy, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, el mundo no tomó en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. El mundo está con una mente reprobada, y que solamente el Espíritu Santo le abra su mente, ¿verdad? Y que vean la palabra de Dios, y ahí es donde pueden convertirse y creer en el Evangelio. Pero si el Espíritu de Dios no le abre su mente, no le saca el velo de sus ojos para que entiendan la palabra de Dios, no van a ser salvos. ¿Tá? Entonces, tenemos un mundo así, duro, pero por la misericordia de Dios tiene Dios todos los días misericordia para que se conviertan. Hoy en día tenemos este libro, los cristianos, para que nos juzgue, para que me juzgue a mí, ¿verdad? Para que te juzgue a ti, para que cambies tu manera de vivir y tengas la mente de Cristo y puedas agradar a Cristo, para hacer cosas que convienen para la gloria de Dios, no que convienen para lo que yo quiero, ni convienen para agradar al que está al lado mío. ¿Ah? Yo vivo para la gloria de Dios. Tú vives y eres cristiano para la gloria de Dios. No te engañes. Somos escogidos, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No, para que para que hiciéramos, no, para anunciar las virtudes al mundo de Dios. ¿Dónde el mundo va a conocer a Dios? Viendo en tu vida, cristiano, y en mi vida como cristiano. Es el principal de una persona, es el testimonio. ¿Ah? El mundo demuestra lo que tú demuestras lo que eres. Entonces es algo para analizarnos y pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Y qué cosas estamos haciendo para la gloria de Dios? ¿O estamos haciendo para agradar a los hombres? Vamos a orar. Agradecido, Padre, por tu palabra, y que sea ella, Señor Dios, que trate con nuestras vidas y que podamos obedecerla, tomarla en práctica y ser cristianos de valor. Ser cristianos que te demos la gloria, cristianos que te amemos, que demostremos al mundo que somos representantes de la santidad, representantes de un Dios vivo. Ayúdanos, sabiduría, inteligencia y temor de Dios en mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.